Esta semana yo he visto la gloria de Dios de una manera como nunca jamás lo había visto. Dios ha sido tan maravilloso con nosotros esta semana. ¿No lo cree? No solamente Dios se ha mostrado a mí. Yo creo que mi oración como pastor de esta iglesia es: Señor, revélate, hazte real en la vida de mis hermanos. Señor, que ellos puedan experimentar, como dice ese canto, por un destello de tu gloria. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar. ¿Cuántos están dispuestos a pasar tribulaciones, pruebas? Ahí no hay muchos amenes, ¿verdad? Solamente una, dos. Por experimentar la gloria de Dios, por un instante de su presencia. Hermanos, déjame decirte que esta semana yo me he gozado tremendamente, porque he estado clamándole al Señor con todo mi corazón: Señor, derrámate con poder. Y el jueves tuve una llamada de un querido hermano misionero, pastor Carlos Casco. Hace tiempo atrás estuvo con nosotros aquí, bueno, cuando estábamos reunidos allá en la iglesia, y nos compartió. Y yo quería que él estuviera hoy aquí para que todos lo escucharan, pero ya tenía otro compromiso. Entonces el jueves que me habló, le dije: hermano, si no puedes estar con nosotros el domingo, mañana te invito a que estés con nosotros en una reunión de hogar que tenemos. Y me dijo: claro que sí. Así que los que estuvieron allí el viernes se gozaron, ¿verdad que sí? Amén. Y si no, estuvieron con nosotros en espíritu, ¿verdad? Así que no se pierdan, hermanos, los viernes, porque Dios nos da sorpresas, nos enseña cosas maravillosas. Y fue de gran bendición. Ayer estuvimos en un concierto ahí en la iglesia del pastor Santos. Una vez alguien me dijo: pastor, el pastor Santos tiene muchos santos imágenes. Y les dije: no, él tiene santos redimidos por la sangre de Cristo. Y así como ustedes son santos, no imágenes, no estatuas, sino son hijos de Dios. Amén. Que alabamos y glorificamos a Dios. Y nos gozamos tremendamente allá con el salmista Alexander Molano, ¿verdad que sí? Los que estuvieron, nada más 2 personas. ¿Nos gozamos? Amén. Y fue de gran bendición. Dios se manifestó grandemente. Y Dios, yo sé que hoy se ha manifestado ya, y se va a seguir manifestando en nuestras vidas. Amén. Más adelantito en el sermón les voy a compartir algo que experimenté esta semana también, con más detalle, pero eso para más adelante. La semana pasada vimos cómo la ley no podía salvar a nadie, ¿verdad que no? La ley es un espejo para vernos y reconocer qué tan pecadores somos solamente. Somos salvos por fe y por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe allá en el cielo. Somos justificados ante el Padre. Y vimos la semana pasada que a Abraham le fue contada su fe por justicia, no por las obras que él hizo, sino porque simplemente tuvo fe a la voz de Dios. Aun cuando su cuerpo ya estaba muerto y la matriz de Sara ya no podía dar un bebé, aún así, en contra de la esperanza, Abraham se mantuvo firme, esperando la promesa. Qué hermoso, hermanos, porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Amén. Los doctores pueden decir: ya no hay remedio, tú no puedes tener bebés, pero Dios es el dador de vidas. Y si a Dios le place, como vimos el testimonio del pastor Alexander Molano, que por 10 años o 9 años estuvieron orando por un bebé, y Dios finalmente les dio ese privilegio de tener ese bebé que tanto anhelaban. Saquen sus boletines, saquen sus notas. Vamos a tomar notas, amén.
por fin tenemos paz. Dígalo conmigo, por fin tenemos paz. Hay mucha gente que en este mundo vive sin paz, sin esperanza, sin aliento de vivir un día más. ¿Por qué? Porque los problemas a su alrededor los han agobiado, los han deprimido, les han dicho el diablo y las circunstancias, ya no vale la pena, quítate la vida. No hay esperanza, no hay paz, solamente aflicción y tribulación. Pero aquí vemos que Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Justificados. Dios nos declara, hermano, amigo que me escucha, Dios nos declara justificados no por las buenas obras que tú y yo hacemos. Entiéndelo, por favor. Yo quiero que entendamos esto, que lo saboreemos, que lo apliquemos a nuestras vidas, porque desde pequeños se nos ha enseñado, si tú te portas bien, Dios te ama, y si te portas mal, Dios no te ama. Esa es mentira, hermano. Dios nos ama aún cuando éramos pecadores. Dice que Él murió por nosotros. Dios ama al pecador, no ama al pecado, obviamente. Él detesta el pecado, pero Él ama al pecador y quiere que nos arrepentamos. Y como dice el hermano David, Dios nos ha estado hablando una y otra vez, y estamos tan ocupados con tanto ruido, con tantas distracciones, que muchas veces no atendemos a la dulce y preciosa voz de Dios diciéndome, yo te amo, arrepiéntete, pongámonos a cuentas. Somos justificados porque el Padre nos ve, porque tenemos a Jesús, su Hijo amado, dentro de nuestros corazones. No porque nos portamos bien, sino porque lo hemos aceptado en nuestros corazones. Cuando nosotros nos queremos acercar a Dios portándonos bien, haciendo nuestras propias justicias sin la ayuda de Dios, sin tener a Cristo en nuestros corazones, Isaías capítulo 64 verso 6 dice, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia son ante Dios. Cuando decimos yo quiero merecerme el cielo y me voy a esforzar y voy a hacer todo lo posible para poder merecer llegar al cielo, y hacemos a un lado a Jesús y no tomamos en cuenta la obra redentora que Él hizo por nosotros. Dice que para Dios eso apesta, esas buenas obras apestan. Y para muchos es como, ¿cómo es posible? Porque le costó a Jesús su vida, su sangre. Eso fue valioso y sigue siendo valioso. La sangre de Cristo derramada en la cruz no pierde su poder. ¿Cuánto lo creen? Romanos 3:23 dice, lo hemos estado viendo semana tras semana, por cuanto todos, ¿qué? ¿Cuántos son todos? ¿Excluye a alguno? Todos son todos, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Pero el evangelio de la gracia de Dios es que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él. ¿Qué es creer en Él? Es aceptar por gracia, por fe, el regalo precioso de su Hijo Jesucristo, apropiártelo y decir, no, muchos dicen, no, pero no puede ser tan fácil. ¿Cómo de que nomás creer y recibir? ¿Recuerdan la historia de el pueblo de Israel, que les picaban las serpientes? Y Dios le dijo a Moisés, levanta la serpiente de bronce, y todo aquel que mirare y creyere y recibiese por fe, va a ser sano, va a ser salvo, no morirá. Y de igual manera tú y yo, cuando observamos ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y nos nace y nos arrepentimos de nuestros pecados, decimos, Señor, gracias. Gracias porque yo no lo merezco, yo era un vil pecador y tú moriste por mí.
Eso es creer, eso es recibirlo, eso es apropiártelo. Y la consecuencia es: no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Y cuánto es eterno? ¿Por un ratito? ¿100 años? ¿1000 años? Para la eternidad, para siempre, vida eterna con Cristo Jesús. Nuestra salvación ya fue pagada en la cruz del Calvario. Cuando Jesús exclamó esas palabras, consumado es, no dijo to be continued, ¿verdad que no? No dijo hay una parte 2 que se tiene que hacer. Él dijo, consumado es, terminado está la obra de salvación, la obra de redención. Yo los he comprado. Todo aquel que cree en mí no será avergonzado. Todo aquel que me recibe a mí no será condenado en el lago de fuego. Jesús lo pagó por ti y por mí. Nuestros pecados fueron sobre él, ahí en la cruz del Calvario. Y si tú crees esto, hermano, si tú te lo apropias y le das gracias a Dios por ese sacrificio, el Padre te ve justificado. Y me encanta esa palabra y lo voy a seguir repitiendo para que se nos quede grabado. Justificado es como si jamás hubieras pecado. Justificado, justified, just as if you had never, ever sinned in your life. Jamás. Eso es la justificación. El Padre, es que, hermanos, muchas veces pensamos, es que se trata de mí, yo, de lo que yo pueda hacer por Dios. Y no se trata de lo que yo pueda hacer por Dios. Se trata de lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando quitamos nuestros ojos de Él, del autor y consumador de vuestra fe, y lo ponemos en nuestras propias fuerzas, y yo voy a hacer, y yo voy a hacer esto, y yo voy a esforzarme, y voy a hacer esto y lo otro. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo por la fe en aquel que me amó y se entregó por mí. Ya no vivamos para el yo, hermano. Ya no vivamos para decir, estos son mis planes para la iglesia. Estos son mis deseos. Señor, vive tu vida en mí. Señor, úsame como un instrumento. Señor, pon tus palabras en mis labios. Y es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, hermanos, tenemos paz para con Dios. Romanos 4:8 nos dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Feliz, dichoso, alegre es aquel hombre o mujer al que Dios ya no inculpa de pecado. Justificado, eso es justificación. Decir, Señor, gracias, mil gracias, porque tú me has justificado. Porque ya no soy pecador, porque tú me estás transformando, me estás moldeando a la imagen de tu Hijo, me estás conformando día tras día, de gloria en gloria. Me encanta oír los testimonios de ustedes, hermano, de personas que eran maldicientes, corajudas, y de repente, sin querer queriendo, les pasa una cosa y dicen, los que los conocen, oye, ¿por qué ya no dices groserías? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a enojar? ¿Por qué me voy a alterar? Dios está en control. Y hasta ellos mismos se quedan sorprendidos. Wow, ¿de dónde me salió tanta paz? Es Dios transformándonos. Sin darnos cuenta, Dios nos está quitando esos malos hábitos. Y no es de que, yo tengo que dejarlo, yo tengo que ya renunciar. Es simplemente, Señor, vive tu vida en mí. Cámbiame, transfórmame. Haz lo que tú quieras de mí. Y cuando menos lo esperes, hermano, amigo que me escuchas, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Y tenemos ese gozo, esa alegría, esa paz que dice el salmista, bienaventurado el varón
a quien el Señor no inculpa de pecado. Porque recibimos la gracia, la justificación, y ahora tenemos paz para con Dios. La guerra se ha acabado. Ya no más hay esa aflicción, ya no más hay ese problema. Y mire lo que dice la segunda parte del verso 1. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendita paz que nos da el Señor Jesucristo. ¿Quién tiene esa paz? ¿Quién tiene esa paz? ¿El mundo? Los hijos de Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardas en poquita paz, completa paz, aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti, ¿qué cosa? Porque en ti ha confiado, porque en sus ojos y su mirada y su fe están puestas en ti. Tú guardas en completa paz. Paz, escriban esto en sus notas, hermanos. Paz es una persona. Paz es una persona y su nombre es Jesús. Si tú tienes a Jesús, el príncipe de paz, en tu corazón, vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú no tienes a Jesús, el autor y consumidor, el príncipe de paz, tú no vas a tener paz en tu vida. Mire lo que dice Isaías 9:6, profetizando del Mesías que un día había de venir y que ya vino. Pues nos ha nacido un hijo nos es dado. El gobierno descansará, ¿cómo? Descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, ¿y qué? Príncipe de Paz. No solamente no tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo, pero ahora tenemos entrada gratis, libre, las 24 horas del día. Miren lo que dice el verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firme, nada nos mueve. Tenemos esa entrada por Jesucristo que derramó su sangre en esa cruz. Ya estamos firmes en esa gracia, nada nos mueve. Jesucristo es el fundamento, y si estamos sobre de Él, aunque vengan los vientos y las mareas y las tormentas, nada nos va a mover. La casa que se construye sobre la roca que es Cristo, nada lo va a tumbar. Pero la casa que es construida en la arena, en otras cosas falsas que no es Jesucristo, vienen los problemas, vienen las dificultades, viene la enfermedad, viene la crisis económica y ya no puedo más. Y muchos por eso se quitan la vida. Muchos por eso se van a las drogas, se van a otras cosas que quieren remediar, quieren solucionar. Pero tenemos entrada. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio que podemos entrar a su presencia todas las veces que queramos. ¿No lo creen que es maravilloso? Porque Él es Dios, hermanos. El creador del universo. Esta palabra, hermanos, que Pablo usa aquí en el verso 2, entrada, tiene dos significados muy importantes. Y la primera es entrada a la presencia de la majestad. Tú y yo no tenemos entrada para ver al presidente de Estados Unidos, ¿verdad que no? A la hora que queramos, el día que queramos, no podemos ir a la Casa Blanca y decir, yo quiero hablar con Obama, ¿verdad que no? O con Peña Nieto allá en México, o con la reina Elizabeth. No podemos a cualquier hora entrar y hablar.
Pero nosotros tenemos a una persona mucho más importante que Obama, mucho más importante que Peña Nieto, mucho más importante que la reina Elizabeth. Tenemos al Creador del universo que está atento a nuestras necesidades. Que cuando tú le dices, Señor, Abba Padre, Él te escucha y se deleita en recibir esas oraciones como incienso, dice la Biblia, como olor fragante a sus narices, a su presencia. Qué hermoso, hermanos, que podemos estar firmes y entrar a su presencia. Pero hay algo importante que tenemos que ver. No podemos entrar a ver al presidente vestidos con nuestras propias vestimentas. Y a la reina Elizabeth, para poder entrar a verla, le ponen a una capa a todos los visitantes. Y el Señor Jesucristo nos pone a nosotros su justicia. Esa capa de que dice la Biblia, somos reyes y sacerdotes ante Él. Que nuestros trapos de inmundicia, nuestras propias obras, eran apestosas ante Él. Pero cuando nos rendimos a Él y le decimos, Señor, yo no puedo con mis propias fuerzas llegar a tu presencia, Él dice, mi hijo, mi hija, yo te he vestido con mi justicia. Esa capa que nos pone vestida, manchada con su sangre carmesí, nos da acceso libre ante su majestad. Mire lo que me encanta esta historia, esta parábola que Jesús da en Mateo capítulo 22. Esta la uso mucho cuando hay eventos evangelísticos. Mateo 22, verso 2 al 14. Me encanta escuchar las hojas de las Biblias. ¿Ya están ahí? Mire lo que dice Jesús hablando. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venir a las bodas. Ya está la barbacoa, ya está la carne asada, vengan, vengan. Pero ¿qué pasó? Dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otro tomando a sus siervos los afrentaron y los maltrataron. Al oír el rey se enojó y enviando a su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ir pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Los primeros invitados eran los más ricachones, los más de la alta sociedad, y no quisieron hacer caso porque tenían sus negocios, tenían a sus siervos, tenían todas sus cosas, pero no quisieron hacer caso a las bodas, a la invitación que este rey hacía tan amablemente. Y dice, vayan a los lugares más pobres, más humildes, y traigan a cuanto puedan. Eso vino Cristo, hermano, a sentarse con los publicanos y los pecadores, porque los fariseos, los religiosos no le hicieron caso. Y mire lo que dice el verso 10. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, ¿qué? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían,
átenle de pies y de manos, y échenle a las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son, ¿qué? Llamados, y pocos los escogidos. La invitación fue hecha a todo el mundo, mas no todos atendieron a esa invitación. Este hombre que se coló a esa fiesta, sí fue de colado, no quiso ponerse la vestimenta apropiada. Dijo, yo no necesito de Jesús, yo creo en otras religiones, yo creo que he sido bueno, ¿sí? Yo no necesito aceptar a Jesucristo y ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo estoy bien en mis propias fuerzas. El rey le dijo, amigo, ¿cómo has entrado sin tener la vestimenta que yo he provisto? El Padre proveyó a su Hijo amado. Y todo aquel que lo rechace, y todo aquel que en aquel día quiera decir, oh Diosito, déjame entrar a las bodas del Cordero, porque yo me portaba bien, porque yo no maldecía a nadie, yo hice esto. El Señor te va a preguntar, yo muchas veces te di oportunidad para que aceptaras ese regalo precioso de mi Hijo Jesucristo. ¿Y qué hiciste? Lo rechazaste. Tristemente, dice, lo van a atar de pies y de manos y echar al lago de fuego. Ese es el futuro eterno de Satanás. El Señor lo reprenda. Y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida serán echados al lago de fuego, donde será el crujir de dientes, donde vamos a pensar por la eternidad, oh, yo podía haber aceptado a Jesús y no lo hice. Qué triste, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Es solamente que tú te humilles y digas, yo reconozco que yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo reconozco que Jesús lo hizo todo por mí y yo quiero entregarle hoy mi vida. Esas son buenas nuevas, hermanos. La segunda ilustración de esta palabra entrada es cuando un barco entra a un puerto bueno y salvo. ¿Qué quiero decir bueno y salvo? En el mar hay muchos vientos y mareas, ¿cierto? Mareas, tornados. Y hace 4 años me invitaron unos hermanos americanos de aquí de la iglesia a ir a pescar allá en el alta mar en San Diego. Y yo nunca había ido, pero sí recuerdo que de niño una vez fuimos a Veracruz y me tocó estar en un barquito, en una lancha ahí al mar abierto, y ya no me la hallaba. De chiquito me acordé que estaba vómito y vómito, y dije, voy a ir, me la voy a arriesgar. Y fui, pero para mí, ¿cómo se dice? Ellos pagaron todo y dijeron, Moisés, te queremos invitar a desayunar. Salimos a las 4 de la mañana y fuimos al Dennis, y yo, ok, voy a agarrar 2 platos de Big Slam ahí en el Dennis para mí. Y luego me dijeron, no te preocupes, que con esta pastilla no te va a pasar nada. He dicho, hecho, me he hecho la pastilla, mis 2 desayunos, gozándome, aprovechando. No se crea. Y fue desde las 6 de la mañana a las 3 de la tarde que yo estaba vómito y vómito, dándole de comer a los pescados. Y los hermanos americanos, mira Moisés, este salmón que caché, mira este tuna que caché, y yo nomás, y luego se me ocurrió meterme a un bañito que estaba ahí dentro del barco, y más así, más dentro me sentía peor, y ay, Dios mío, yo ya quería llegar al puerto. Y cuando allá a las 3 de la tarde por fin íbamos entrando a Oceanside, al puerto, y yo quería besar ese puerto y decir, oh, puerto hermoso, puerto chulo. Ya no me la hallaba en el alta mar.
Esa es la entrada que el Señor nos está dando, hermano. Que en el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas. Pero cuando entramos a la presencia de Dios, aún con nuestros problemas, aún con nuestras dificultades, aún cuando ya queremos tirar la toalla y decir, ya no puedo más, podemos mirar a Jesucristo y tirarnos a sus pies y decir, Jesús, tú lo hiciste todo por mí. Jesús, tú me salvaste. Jesús, tú estás sentado en el trono y como cantábamos, digno eres tú. En su trono está. Podemos descansar, podemos tener esa paz para nuestras almas. Y al venir hoy, tú aquí en esta mañana, Dios desea que tú experimentes esa paz, esa gracia. Mire lo que dice el verso 2 del capítulo 5, la segunda parte. Y nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada por fe a la gracia y estamos firmes. Pero mire lo que, brinquémonos al verso 5, que la segunda parte del verso. Voy a leer el verso 2 otra vez. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Dónde? En nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Gloria a Dios, amén. Esa gloria que habla ahí Pablo, somos templos del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Y antes de venir a los pies de Cristo, tu vida y mi vida estaban en las tinieblas, en la oscuridad. Pero al venir a Cristo, ahora esa luz gloriosa, maravillosa, a ese resplandor, ahora tú y yo podemos reflejar la gloria de Dios. Es como la luna que da reflejo a la luz del sol. El sol es ¿qué? Fuego, ¿verdad que sí? Y el sol cuando está al mediodía da a todo su esplendor. Y aún cuando está de noche podemos ver su reflejo en la luna. Así tú y yo, hermano, amigo que me escuchas, cuando venimos a los pies de Cristo, ahora somos luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y vosotros también seáis la luz del mundo. Reflejen mi gloria. Reflejen mi amor, reflejen mi paz, reflejen todo lo que yo soy a un mundo lleno de tinieblas, a un mundo lleno de necesidad. La gloria y la luz es como un fuego. Cuando Moisés estaba ante la zarza ardía, pero que no se consumía, ¿sí? Era algo maravilloso. Moisés estaba viendo la gloria de Dios en esa zarza que ardía, mas no se consumía. Y me encanta lo que dice Deuteronomio 4:24. Es mi cita favorita porque es mi cumpleaños. Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es ¿qué? Fuego consumidor, Dios celoso. Dios, hermanos, nos purifica, nos santifica. Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y mire lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:14. 2 Tesalonicenses 2:14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, dice Pablo, para alcanzar ¿qué cosa? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa gloria que habla Pablo aquí, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fuimos llamados para recibir, obtener esa gloria de Dios en nuestras vidas. Fuego puede ser bueno o puede ser malo, ¿verdad que sí? Fuego puede purificar o puede deshacer.
Apunten esta cita y véanlo en su casita, 1 Corintios 3, 11 al 13. 1 Corintios 3, 11 al 13, donde nos habla de que cuando lleguemos a la presencia de Dios, todas nuestras obras van a ser puestas o probadas por el fuego. Si tus obras, dice allí, son madera, hojarasca o paja, el fuego las va a deshacer, a consumir, exactamente. Pero si tus obras son de oro, de plata o piedras preciosas, el fuego las va a purificar, las va a valorar, las va a hacer más preciosas. Y no está hablando aquí Pablo de que tú traigas oro, plata, piedras preciosas y se las des al pastor para que se haga más rico. No, no. Está hablando de tus obras, ¿sí? De que si tus obras son como la madera, o la hojarasca, o la paja, que es bien liviana. En otras palabras, si tú haces la obra de Dios, porque el pastor me dijo que lo hiciera, porque lo hago porque no hay nadie más que lo haga, lo haces de mala gana, no lo haces con pasión, con amor, con ese primer amor, cuando llegues a la presencia de Dios, eso, todas las obras que hiciste de mala gana, porque el pastor me dijo que lo hiciera, o porque no había nadie más que cubriera la clase de los niños, así que allí tú estás dándole la clase a los niños de mala gana, no con amor, no con pasión, no con decir, un niño, un joven se puede salvar con las palabras que Dios me ha dado para compartir, o una bienvenida a dar a la persona nueva que nos visita, o un hermano que está atribulado. Lo estoy haciendo con amor, con pasión. Si tú lo haces de mala gana, tus obras allá en el cielo, tu recompensa se va a probar por el fuego y se va a deshacer. Pero si tú hacías la obra de Dios con amor, con íntegra, con ese primer amor, entonces el Señor dice que te está purificando. Esas obras se hacen más valiosas y te va a dar una recompensa allá en el cielo. Tal vez aquí no tengamos recompensa, pero allá en el cielo Dios nos va a recompensar grandemente. Hablando de eso, hermanos, este sábado que viene, a todos los servidores que sirven en la música, ujieres, les queremos hacer una invitación, mi esposa y yo. Hemos preparado una cena para ustedes, un obsequio que queremos darle, así que póngalo a las 5 de la tarde. Y si tú dices, yo quiero servir y yo quiero ser parte y integrarme, eres bienvenido también en la iglesia americana a las 5 de la tarde, ¿sí? Queremos reconocer tu esfuerzo, queremos decirte gracias por lo que estás haciendo, ¿sí? Pero el premio mayor, hermanos, la recompensa, si nosotros podemos darte algo pequeño, allá en el cielo Dios te va a dar algo mucho más grande. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso es servir a Dios, ¿no lo creen? Cuando el que está haciendo el oro, que lo sacan de la tierra y está lleno de impurezas y lo está refinando en la olla, cuando lo pone debajo de esa olla, ¿cuándo sabe el que lo está purificando, el joyero, que ya está listo ese oro, que ya está en su completa purificación? Cuando se asoma y puede ver su reflejo. Y de igual manera nosotros como cristianos, en veces Dios nos prueba con fuego aquí en la tierra. Hay pruebas, hay tribulaciones, pero Dios quiere asomarse a nuestras vidas y decir, oh, mi hijo, en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, está reflejando mi imagen. Mire lo que dice Isaías 33:14. Isaías 33:14 dice: los pecadores se asombraron en Sión, en la presencia de Dios,
espantados, sobrecogidos a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aquí no está hablando del infierno, de las llamas del fuego, del infierno. No. Aquí todo aquel que ha recibido en su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. La gloria eterna, la gloria de Dios está en nuestras vidas, ¿sí o no? No los oigo muy convencidos. La gloria que habla Pablo aquí, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto que Isaías está diciendo? Que los incrédulos, los pecadores y los hipócritas no pueden soportar estar junto al fuego de Dios, a las llamas de Dios. Déjame decirte, amigo, hermano querido, Dios viene pronto. ¿Cuánto lo creen? Dios viene pronto. Las señales ya están escritas y se están cumpliendo al pie de la letra. Y Dios viene por una iglesia, su amada novia, su amada novia. Y Dios dice es fuego consumidor y Dios celoso. Dios no comparte su gloria con ningún otro. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos decir amar a Dios y amar las cosas del mundo. ¿Están conmigo? No podemos decir amar a Dios y amar las cosas de este mundo. Necesitamos estar más que nunca, escúcheme bien, todos necesitamos estar más que nunca unidos como la cita que leía nuestro hermano Marco, que los discípulos esperaban ansiosamente la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto, en el día de Pentecostés. Y cuando vino la llenura del Espíritu Santo, dice que llamas de fuego estaban sobre sus cabezas. No era literalmente que unas llamitas estaban en sus cabezas. No. Lo que quiere decir allí en Hechos capítulo 2 es que cuando un hermano, un otro discípulo lo veía, decían: wow, tú estás en fuego, tú estás avivado. Y pueden decir los demás a nuestro alrededor: hermano Marco, hermano Héctor, hermano, estás avivado, estás encendido, yo puedo ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Pueden decir eso de nosotros? ¿O estamos todos achicopalados? Ay, el Señor me está pasando por una buena tribulación. ¿O pueden decir: no importa, hermanos, que en medio de esta tribulación mi paz, mi seguridad, mi confianza está en Dios? Y que puedan decir: wow, estás avivado, estás en fuego por Dios. Has pasado tiempo a solas con Dios. Se te nota, se te refleja en tu rostro. Mi oración, hermano, por eso digo, más que nunca, si sabemos que Cristo ya viene pronto, más que nunca te necesitamos como iglesia 412, estar unánimes, es siendo llenos del Espíritu Santo, estar avivados. Yo no entiendo, hermano, no es para regañarlo como dijo el hermano Marco. Porque cuando se llama a la oración, no hay una pasión. Cuando estábamos en nuestro primer amor para el Señor, queríamos atender a todos los servicios. Yo sé que tenemos muchas preocupaciones, muchas actividades, pero ahora más que nunca, hermanos, ahora más que nunca necesitamos buscarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros. Que cuando veas que un hermano deja de venir, levantes el teléfono y digas: hermano, no te vi en la iglesia, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Estás bien? O esa es la chamba del pastor nada más. Es nuestro deber, hermano. Debemos que estar unánimes, buscándonos los unos a los otros, avivándonos los unos a los otros.
Mire lo que dice aquí, hermanos. Verso 3, la primera parte. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué? En las tribulaciones. Esta palabra tribulación significa presión. Cuando estamos presionados por el patrón en el trabajo, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por las pruebas, las enfermedades, tenemos estrés de más. Jesús tuvo estrés cuando oró en el huerto de Getsemaní, y dice que oraba gotas de sangre. Señor, si hubiera otro, dice, pero no se haga tu voluntad. No sepa si esta copa puede pasar de mí. Y el Padre dijo, no, mi hijo, no hay otra manera. Se tiene que llevar a cabo así. Y dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y muchos piensan que Jesús no quería ir a la cruz, y eso no es lo que él estaba diciendo. Él lo que estaba diciéndose, Padre, yo no quiero estar ni un solo instante separado de ti. Porque en el momento que todos los pecados estuvieron sobre de él, el Padre le dio la espalda al Hijo. Y eso es lo que él no quería. Eso es lo que estaba sudando gotas de sangre, clamando, Padre, si hubiera otra manera, pasa esta copa de mí. Yo no quiero que tú me des la espalda por un segundo, por un instante. Muchas veces le pedimos a Dios, Señor, sácanos de esta tribulación. Señor, sácame de esta presión, ya no puedo más. Pero en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Me encanta la historia de Daniel, de sus 3 amigos que no doblegaron su rodilla al Dios pagano, a la imagen, a la estatua del rey Nabucodonosor. Y por no doblar rodilla, dice que el rey se enfureció y encendió el horno 7 veces más de lo acostumbrado, y ató las manos y los pies de estos jóvenes y los echó al horno. Y muchas veces pensamos, oh Dios, yo te sirvo en el ministerio de la alabanza, yo te sirvo como dando clases de discipulado, Señor, yo te sirvo, ¿y por qué me está pasando esto, Señor? Yo soy pastor de la iglesia 412, ¿y por qué? No preguntemos por qué, sino para qué, Señor. Miren lo que dice Daniel 3:25, aquí vemos la gloria de Dios. El rey Nabucodonosor se levantó de su sueño, de su dormir, y temprano, de madrugada, fue a ver a estos 3 muchachos que ya él pensaba en su corazón que estaban como chicharrón. Pero mire lo que dice: he aquí yo veo a 4 varones, ¿cómo? Sueltos. Acuérdense, los habían atado de mano y de pies y echado al horno. Y el rey dice: he aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Muchas veces tenemos cosas que nos atan, que no nos dejan ser libres para servirle a Dios como Él quiere. Y los que estuvieron ahí el viernes se dieron cuenta de este misionero Carlos Casco, que se humilló y se abrió con nosotros y dijo: como pastor, como misionero, yo he guardado en mi corazón resentimiento, y eso no me daba libertad, y yo estaba haciendo la obra de Dios, obedeciendo. Pero Dios muchas veces me hablaba y me decía: eso que hay en tu corazón, sácalo, déjamelo a mí. No tengas odio contra esa persona, no tengas rencor, no quieras venganza, déjamelo a mí. Y dice que era muy difícil para él, pero hasta que por fin dice, si no, Dios le habló y le dijo: si te meto a la cárcel, ahí sí me vas a escuchar. Si te pongo en cama, ahí sí me vas a escuchar. Escoge tú.
escogió cama y tuvieron que hacerle una operación del corazón, un triple bypass, dice. Que estando allí en el hospital pudo reconocer y decir: Señor, ahora sé lo que me estás diciendo. Ahora sé que tengo que perdonar a aquella persona que me ha hecho tanto daño y yo no he hecho caso. Así que en esta cama de hospital, perdóname, me humillo y quiero hacer tu voluntad. Cuando él fue suelto de esas cosas, de esas amarguras que lo estaba atando, y poder ir a ver y pedir perdón a esa persona, la gloria de Dios se manifestó de una manera maravillosa. Y de igual manera, hermanos, dice que estos jóvenes fueron echados al horno, atados, y el fuego no los quemó ni un solo cabello. ¿Pero qué quemó? Esos lazos que los ataban. Y caminaban ¿con quién? Con Jesús, ahí caminando con él. ¿No creen que es un milagro de Dios? Hace 2 viernes tuvimos vigilia de oración y orábamos por el pastor, se me olvida su nombre, Said, el pastor Said, que está encarcelado por predicar la palabra allá en Irán. Y su esposa recientemente dijo en una entrevista: a mi esposo lo han tratado de asesinar muchas veces sin ningún éxito. Y en las comunicaciones que tenemos de carta, él me dice: mija, no te preocupes, han sido 2 años que no te he visto, te extraño, te amo, extraño ver a mi hijo y a mi hija pequeño estos 2 años, pero la maravilla de Dios es que Jesús está dentro conmigo y muchos musulmanes están viniendo a los pies de Cristo. Y ella dice: si este es el plan, si esta es la plataforma en la cual ella está yendo a la Casa Blanca a hablar con senadores, con congresistas y dar el plan de salvación y decir que Dios tiene un propósito y un plan para su vida, y que sí es difícil estar fuera de su esposo, pero en medio de todo eso tienen la paz de Dios. Para mí, en esta semana, Dios me mostró algo maravilloso, hermanos, que yo toda la semana les pido desde que bajo de este púlpito: Señor, renueva mis fuerzas, Señor. No me dejes apagar este fuego, este avivamiento, Señor. Porque por un momento, cuando nos descuidamos, podemos caer fácil en la presa del enemigo. Y yo le digo: Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ser obediente a tu voz. ¿Y qué creen que me pasó? El martes por la mañana o en la tarde, mi troca se descompone. El volante ya no puede dar vueltas, se hizo totalmente duro. Y pasó no fue el lunes, ¿verdad?, que se descompuso. El lunes. Pasó el martes, pasó el miércoles. Yo no tenía con qué pagar la compostura, pero yo dije: Señor, tú de una manera vas a suplir mi necesidad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo estoy esperando en ti. Yo no quiero pedirle a nadie, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. En ese momento de saliendo del estudio bíblico, el Señor me dice: háblale a cierto hermano. Ay, Señor, pero me da vergüenza, me da pena. Y dice el Señor: sé obediente y vas a ver mi gloria. Esos hermanos están aquí hoy y ellos saben lo que sucedió. Al yo llamarle, el hermano me dijo: no estoy en casa, pero estoy en tal lugar, ¿puede venir? Le dije: claro que sí. Él no sabía que yo iba. Y al llegar allí, la gloria de Dios se manifestó en una manera sobrenatural. Ellos saben, ellos están aquí, y por privacidad yo no voy a entrar en detalles, pero créanmelo, que la gloria de Dios se manifestó. Y Dios me habló a mi vida y me dijo:
Moisés, tú muchas veces has querido tener control del volante. Moisés, tú no has dejado, no has soltado que yo sea tu piloto y quieres hacer las cosas a tu manera, pero ahora en esta situación te estoy hablando fuertemente. Suelta el volante y deja que yo maneje, que yo te conduzca, que yo haga mi voluntad en tu vida. Y yo así de esa manera lo recibí, hermanos. Y yo sé que esos hermanos recibieron bendición de Dios. Y están aquí hoy contentos, alegres, viendo la mano poderosa de Dios. Y es lo que Dios quiere decirte en tu vida también. Que no importa que tú muchas veces quieres tomar el volante de tu vida, de tu situación. Pero dice, el Señor dice, suelta. Deja que yo tome las riendas de esta situación. Deja que yo controle y vas a ver mi gloria. Cuando Marta dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo, no te he dicho, Marta, que si creeres verás la gloria de Dios. Necesitamos creer, hermanos, y obedecer y caminar en obediencia a Dios, y vamos a ver las maravillas de Dios. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Qué maravilloso es confiar, hermano, que en medio de la prueba y de la dificultad, Dios está con nosotros. ¿No lo creen? Escuché una historia del famoso Beethoven. ¿Han escuchado de quién es Beethoven? Un gran compositor de música clásica. Y este hombre, ya a edad avanzada, perdió el oír, perdió su poder, se quedó sordo completamente. Y él como músico, pregúntale al pianista, al guitarrista, es necesario poder escuchar lo que estás tocando, si no, de nada te sirve. Y Beethoven, en vez de ponerse en un cuartito, en una cueva, en un rincón, lamentando su situación y diciendo, Señor, tú me diste este talento, ¿y por qué me has quitado el oír? Dice que con más pasión, con más entrega, se empezó a tocar las notas y las melodías que él sabía, y que en una de esas ocasiones hasta se cayó de la silla de tan profundo y tan apasionado que estaba tocando el piano, que todos al terminar se levantaron y le dieron un aplauso tan maravilloso, porque vieron el talento que Dios le había dado. Y de igual manera, hermanos, Dios nos permite pasar por fuego, por tribulaciones. Pero mire lo que dice la segunda parte del verso 3. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Esta palabra paciencia es perseverancia. El que persevera, vencer al mundo o vencer al mal. ¿Cómo lo vamos a vencer, hermanos? Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué cosa? Confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nos apropiamos de lo que Jesús hizo por nosotros, sí vamos a pasar por pruebas, sí vamos a pasar por el fuego, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a terminar leyendo el verso 4 y 5 que dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. No podemos perder, hermanos. No podemos perder cuando tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas. Aunque te hagan un mal, aunque tu enemigo te persiga y te haga daño, ten fe, ten confianza.
Ya sé que me pasé del tiempo, pero Dios está hablando, amén. Mire lo que dice Romanos 12, 17. ¿Recuerdan que les decía que en el día de Pentecostés tenían como llamas de fuego sobre sus cabezas? Y no era que tenían esas llamitas, sino era su actitud, su demostración. Y mire lo que dice aquí Pablo en Romanos 12, 17. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar ¿cómo? En paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre ¿qué? Sobre su cabeza. Lo vas a dejar avergonzado. Su actitud va a decir: wow, que yo le he hecho daño, en vez de tratarme con daño, con mal, me está tratando con bien. Su rostro se va a quedar rojo de la vergüenza. Y sigue diciendo: así que si, el 21, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. En Lucas 24 está en la pantalla, y les prometo que con esto termino. Lucas 24, 30 al 32. Jesús, después de resucitado, se encontró con dos discípulos que él le había dicho muchas veces: tengo que ser crucificado, tengo que ir a la cruz. Y ellos muchas veces: Señor, Pedro le dijo: Señor, no sea esto. Y Jesús le dijo a Pedro: pártate de mí, Satanás. Le dijo Satanás, no a Pedro, sino a la palabra que salió de los labios de Pedro. Muchas veces le dijo: esto tengo que ir a hacer. Y cuando sucedió, estos dos discípulos que iban a rumbo de regreso a su casa, todo agüitado, todos tristes, desconsolados, Jesús se les presenta en el camino. Y me encanta lo que dice, después de que Él les habló y les explicó. Y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Antes de esto, Jesús dice que en el camino, Él se iba a seguir en el camino, pero estos dos hombres, discípulos de Él, le dijeron: ven, come con nosotros, quédate un poco más de tiempo. No sabiendo que era Jesús. Y sigue diciendo: tomó Él el pan, Jesús, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Fíjense, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Dios quiere que nosotros, que nuestros corazones ardan con el fuego del Espíritu Santo. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que cuando venimos a ti, Señor, tenemos paz para con Dios, que somos justificados y ahora tú nos ves con ojos de misericordia, ojos de amor, porque ya no nos miras a nosotros, sino ahora miras a tu Hijo amado en nuestros corazones.